Hola, hola, mi nombre es Carol Vargas, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Uniminuto. Hoy vamos a presentar, le voy a darle el espacio de esta bienvenida, un espacio donde reflexionaremos juntos sobre un caso que la verdad me dejó prestando mucha atención. El título es El sistema de evaluación en la educación de la Universidad de San Sebastián. Un caso de no éxito. Mm, Vamos a hablar sobre Camilo, un estudiante que empezó su carrera con muchas ganas, pero que fue perdiendo el ánimo por culpa de un sistema educativo, un sistema evaluativo que no lo dejaba crecer. A partir de esta historia, quiero compartir mi opinión frente a 5 preguntas claves sobre cómo la evaluación puede afectar positiva o negativamente a las experiencias en el aprendizaje. Como primera pregunta, dándole respuesta, es el examen de opción múltiple y pensamiento crítico. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con los exámenes de opción múltiple. Y sí, este fue uno de los grandes problemas para Camilo, ya que aunque él tenía muy buena memoria y sacaba buenas notas, sentía que no estaba dando o no estaba aprendiendo realmente, solo memorizaba teorías. Pero no tenía espacio para analizar o cuestionar lo que veía en clases. Entonces, eso claramente limita el pensamiento crítico de las personas, y como a Camilo le pasó. Si también como estudiante solo debemos como repetir lo que dice un libro, nunca vamos a desarrollar la capacidad de pensar por nosotros mismos. Y eso fue justo lo que frustró a Camilo, ya que él quería ser un educador reflexivo, pero el sistema no se lo permitía. Como segunda pregunta, es una retroalimentación solo formal y gramatical. La segunda pregunta habla de la retroalimentación en una de sus clases. Camilo entregaba ensayos con ideas propias, pero la profesora solo le marcaba cosas como comas malas, puestas o detalles de formato. Nunca comentaba sobre lo que él pensara. Entonces, y eso para él fue demasiado triste, porque cuando no te dan una opinión real sobre lo que escribiste, uno siente que su esfuerzo no vale. Entonces, lo importante no es solo que el texto sea bonito, sino que el contenido tenga sentido. Que alguien lo lea de verdad. Esa falta de retroalimentación impidió que Camilo pudiera mejorar o sentirse acompañado en su proceso. Entonces, todas esas cositas. Como tercera pregunta, falta de discusión en clase y interacción y pérdida de motivación. Otra cosa que afectó mucho a Camilo fue que en la clase no había espacio para discutir. Todo era el profesor hablando y los estudiantes escuchando. Nada de debates ni participación. Eh, Eso a Camilo lo fue desmotivando, ya que Camilo quería expresarse, quería pues sentirse que estaba, o sea, como que sentir su conocimiento, expresar su conocimiento, tener también el derecho a equivocarse, de aprender, a raíz de un diálogo, de una discusión, de una conversación, de la participación en clase, que todo eso influye mucho en que uno como estudiante pues aprenda, y pues también mejore. eh, Camilo no fue que en clase no había espacios para discutir, todo era el profesor hablando y los estudiantes escuchando, nada de debate ni de participación. Eso lo fue a Camilo desmotivando muchísimo. Camilo quería expresarse al 100. Cuando uno no quiere participar, pierde el sentido del aprendizaje. Y eso es algo que pasa mucho en clases tradicionales, donde la voz del estudiante no es tomada en cuenta. Todo pues tiene que ver el profesor,
y en eso. Como cuarta pregunta tenemos la rigidez en las evaluaciones. Las evaluaciones y falta de creatividad. Camilo también intentó como responder un examen desde una mirada más crítica, aportando ideas propias. Pero como no siguió el modelo exacto del profesor, le rebajaron la nota. Eso lo desanimó muchísimo, ya que cuando una evaluación es muy rígida, uno no se atreve a ser creativo, uno solamente se concentra en que pues las cosas le salgan bien, tal cual como uno ya aprende a conocer cómo le gustan las cosas al profesor. Entonces uno ya se centra como en entregar las cosas tal como el profesor le gusta, más no como uno se sienta bien o como uno quiera expresar su conocimiento. Ellos pues en ese caso solo buscaba decir lo que el profesor quería escuchar, no lo que realmente él pensara. Y eso mata la innovación. Si queremos formar educadores que propongan cosas nuevas, no podemos seguir evaluando como si todo fuera una única verdad. Por esa parte, la respuesta a la cuarta pregunta. Como respuesta a la quinta pregunta está: estrategias para cambiar ese sistema evaluativo. Bueno, ¿qué se podría hacer diferente? Yo creo que hay muchas estrategias. Por ejemplo, permitir que los estudiantes hagan autoevaluaciones, usar debates, proyectos, portafolios, cosas que hagan pensar y analizar, que no solo sea memorizar, porque pues esto no se ve solamente en los colegios, a veces se ve en la universidad, aunque no sea mi experiencia, pero pues lo he escuchado de más estudiantes. Entonces se centran como que solo en memorizar y aprenderse para obtener una nota, para estar bien con el profesor y con la materia. También es clave dar retroalimentación real. No solo como que pues acuérdense en jóvenes de tal tema. No, dar una retroalimentación de servicio, por digámoslo así, o sea que sea dinámica, que no solo sea como memorizar, sino que sea dinámica en el sentido de que le recuerden a uno el tema de la manera de que a uno le gusta y de que se vea de verdad que el estudiante captó. Esto que ayuda a mejorar y motiva a seguir. Si a Camilo lo hubieran evaluado así, seguro su experiencia en la universidad habría sido mucho más positiva y no se habría sentido tan solo y no hubiera esa desmotivación en la que tuvo Camilo. Eso es todo, muchas gracias.